Nos informaron que la próxima semana se acaba Amigo Académico. Y después habrá que evaluar qué tan pertinente ha sido este trabajo. Bueno. Bien. Vámonos para nuestro texto, que lo habíamos dejado por aquí. Les comento un poquito el fondo que tengo. Esta estatua que ustedes ven aquí es una estatua de Freud colgado, Freud colgado de una barra, y está en la ciudad de Praga, la capital de la República Checa. Muy, muy llamativa y muy interesante esa imagen de Freud colgado ahí de una barra en uno de los museos de Praga. Bien, entonces continuamos con un diálogo que está sosteniendo Miller aquí con las personas que asisten a este seminario. Incluso él al comienzo ya llamaba a la participación y decía cómo un seminario lo es en la medida en que el público participa con sus observaciones, preguntas, inquietudes, etcétera. Entonces, Walter, Manuela y Sandra están invitados a preguntar todo lo que quieran. Dice Profe. así. Sí, Manuela. Ay, yo tenía una pregunta, pero es que no es sobre el tema, sino sobre algo que hablaste el martes, sí, en el live de Instagram. Pues como empezar para no mezclar como los temas. No, pero pregunta. Aprovecha que que nos encontramos hoy, porque mañana quién sabe. Es Bueno. que había una parte, pues como en la que estabas mencionando, que de pronto las mujeres que se muestran tan completas, ¿cierto? Y que son generalmente femeninas, que están como empoderadas de sí mismas y eso, son mujeres que de pronto generalmente no tienden como a encontrar a una pareja por ese mismo, del no mostrarse en falta, ¿cierto? Cierto. Pero también decías que como que cuando un obsesivo encuentra como una faltica en la otra persona que no es capaz de llenar, entonces como, pues no sé, como que no, lo entendí así, como que no logran, pues como que por ninguno de los dos lados se da como la relación, entonces uno ahí, pues como que cuál es el punto medio. Bueno, lo del obsesivo que elige a su pareja en la medida en que encuentra en ella una falta, eso es pertinente porque es un tema sacado de aquí del seminario. Entonces, esa última parte que dijiste, y me corriges por favor, Manuela, no es correcta. Es decir, lo correcto es pensar que el obsesivo elige pareja en la medida en que encuentra en una mujer algo del orden de la falta, ¿sí? Puede ser, por ejemplo, que encuentre que esa mujer necesita de alguien, de un apoyo, o puede ser también una falta a nivel económico, es decir, él tiene dinero y ella no. En todo caso, la falta siempre es necesaria para que se presente el amor, para que haya el amor. Y por eso la mujer se tiene que mostrar en falta para que el obsesivo vea esa falta y la elija. Y igualmente el obsesivo también tiene que tener su faltica. Incluso cuando la mujer no encuentra en el obsesivo una falta, pues imaginariamente se la produce, digámoslo así, introduce una falta en el otro a nivel imaginario. Entonces, la falta tiene que estar para que aparezca la pasión del amor en una pareja.
No sé si te respondí, Manuela. Sí, 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 lo comprendo, pero entonces, profe, no sé, entonces el discurso femenino de cierta forma iría como en contra de eso. Pues porque si por el contrario nos están diciendo que tenemos que ser autosuficientes y que, y que tenemos pues como que valernos por nosotras mismas y cosas Ajá, así. ajá, sí, sí. Ese discurso, que es un discurso muy contemporáneo, un discurso del otro, un discurso eh, muy imperativo en el mundo de hoy, es decir, que le demanda a la mujer eso que describiste. Ese discurso es contrario al amor, es decir, esa no es la vía para que una mujer alcance el amor. Al contrario, la está sacando del camino del amor. Cuando la mujer se presenta así, independiente, eh, empoderada de sí misma, eh, sabiendo que tiene también eh, los mismos derechos de los hombres, lo cual está muy bien. Es que el problema no es ese, el problema es que las mujeres se están presentando como independientes, completas, sin falta, empoderadas, digo yo, y eso las está dejando solas, claro, porque no hay quien se arrime a una mujer así, y un hombre no elige a una mujer que se presente así completa. Tiene que mostrar algo de su falta para que el amor se presente. El amor siempre se presenta donde hay dos personas en falta. Si una de ellas se presenta completa, ahí no va a haber posibilidades del amor. Entonces, sí, Manuela, tienes toda la razón. Ese discurso contemporáneo mm, eh, no es el camino, es enemigo, inclusive se podría decir, de las mujeres y no lo sabe, no sabe que está siendo enemigo de las mujeres y del amor. O no sé qué más piensas tú al respecto, Manuela. No, pues es que de pensarlo sí, o sea, estoy como en esa misma vía o en concordancia con lo que decís, pero es que entonces es como muy raro porque yo me pongo a pensar como, bueno, y entonces uno cómo se muestra así. Pues que sería como una pregunta más como personal, que obviamente pues nadie más que yo va a tener la respuesta, ¿cierto? Mm. Pero sí es como, no sé, como medio complejo. Tu pregunta es cómo se presenta, cómo. Pues, o sea, co- que igual haciendo parte de ese discurso, entonces, ¿cómo se podría mostrar una persona en falta? Pues una mujer propiamente en este caso. Porque lo que decís, Ah, bueno, ya, listo, ya. que no tenga trabajo o que económicamente pues no tenga como una estabilidad o cosas así, listo, sería un Ajá. punto, pero es que igual hay otras cosas más. Sí, hay otras cosas más. Mm, incluso una mujer puede muy bien brillar por su inteligencia, por sus estudios, porque es alguien que sabe mucho de un tema y entonces está dedicada a dictar conferencias, por ejemplo. Entonces, esa mujer que brilla por su inteligencia también va a ser una mujer admirada y, y, y es una mujer que seduce por su inteligencia, pero en el momento de encontrarse, por ejemplo, rodeada de hombres que se acercan a ella después de una conferencia a preguntarle eh, por, por el tema que acaba de dictar y, y ella se muestra de una manera como muy arrogante, muy engreída, muy identificada al saber que tiene, eso va a hacer que la gente se le aleje, se vaya de su lado. Eh, incluso puede suceder que un tipo
que ha gustado mucho de ella por su discurso, por lo que transmitió en la conferencia, por lo que dijo. Un tipo le puede decir, te llevo a tu casa, que es una manera de empezar como el coqueteo y la seducción con ella, y ella puede adoptar dos posiciones, volteársele al tipo y decirle, ¿usted qué está pensando? Que yo no tengo cómo llegar a mi casa. Pues sepa y entienda que yo soy una mujer independiente, tengo mi propio apartamento y tengo un automóvil eh, estacionado aquí en el parqueadero, entonces yo no necesito de nadie para que me arrimen a mi casa. Entonces, esa mujer va a quedar sola y está respondiendo el discurso de contemporáneo que le dice a las mujeres que se muestran independientes, altivas, mm, seguras de sí mismas, etcétera, etcétera. Otro sería el caso si esta mujer, a pesar de que tiene el carro estacionado en el parqueadero donde dictó la conferencia, se voltee y le diga al caballero que le sugiere llevarla, le diga, ay sí, qué bueno que me dijiste porque estoy solita, estoy desamparada, no tengo quien me lleve a mi casa. Y entonces ella acepta la invitación y se va con el tipo a, a su casa. Es decir, a pesar de ser una mujer segura de sí, una académica que acaba de dictar una conferencia, pues muestra su falta. Sabe cómo mostrarse en falta. Eso hace parte también del juego de seducción en el que entra cuando este hombre, que de pronto también le gustó, la invita a, a llevarla a su casa. Entonces ella dice, sí, tiene su carro estacionado en el parqueadero del lugar donde dictó la conferencia y ahí lo va a dejar. Más prefiere mostrar como cierta, eh, mm, cierta falta, sí, mira, estoy solita, no hay quien me lleve y se va con el tipo y ahí puede empezar una historia de amor, porque llegan al apartamento y ella le dice, nos tomamos una copa y bueno, puede ser que empiece ahí una bella historia de amor. El carro lo recogerá después, al otro día, o incluso le confesará al tipo que por irse con él, pues dejó su carro en el lugar donde dictó la conferencia, que si por favor la rima para recoger su carro, en fin. Pero es otro cuento, son dos posiciones muy distintas. No sé si te la pillaste, Manuela. Sí, sí, ya continuamos si quieres entonces pues, con lo de hoy. Ok. Entonces dice Vidigal, me gustaría referirme nuevamente a una distinción que usted hace entre realidad y real. Con respecto a la rectificación subjetiva. Es una pregunta que escribí y ahora le doy voz. Me pareció que en un primer momento eso podría ser un punto de partida, pero insuficiente para comprender lo que estaría en juego. Recuerdo una discusión que tuvimos en Belo Horizonte donde estaban presentes Tam, Ferretti, y centrada exactamente sobre ese punto, la cuestión de la realidad en la rectificación subjetiva. Encontré un principio de elaboración de eso en el esquema del seminario aún, sobre el cual usted trabaja en París para la ocasión del cuarto encuentro. Allí la cuestión de la realidad es colocada en ese vector que va de lo real a lo imaginario. Digamos que esa es una hipótesis de trabajo que tenemos sobre la cuestión de la rectificación subjetiva. Bien, yo preguntaría, ¿es posible localizar la cuestión de la rectificación subjetiva en ese espacio? Si es así, habría cualidad de significante a partir de ese vector. Usted habló de la cuestión del derecho refiriéndose al falo.
En ese caso, ¿cómo comprender ese punto de pliegue del grafo, que es lo imaginario, donde se pasa de una cualidad de significante a otra? Entonces dice Miller, es una cuestión erudita. Y sí, es una pregunta erudita, pues, de psicoanalistas mostrando o exhibiendo su saber sobre, en este caso, sobre los grafos que introduce Lacan. No la voy a rechazar por eso, me agrada ver cómo se desenvuelve en cada país esa erudición lacaniana de personas que leen con extraordinario cuidado cada esquema, cada frase, como se merece. Ahora es difícil imaginárselo, pero en la época en que Lacan producía a cada año uno o dos de esos textos extraordinarios, en el 64, cuando lo conocí, nadie había leído sus textos. Fue necesario el interés de los jóvenes filósofos que estaban con él para poder construir los escritos como una obra que merecía el mismo interés que Spinoza o Kant. Lo que comenzó a desarrollarse en esa época hizo que hoy otras personas en otras lenguas practiquen el mismo tipo de lectura, y creo que eso va a durar mucho tiempo. Ya señalé que la cuestión de la rectificación subjetiva es de gran interés. Se trata de una formulación de Lacan del año 58. Y cuando él en ese momento utilizaba el término lo real, lo hace de una manera que no se mantiene posteriormente. De cierto modo, para Lacan, en la primera etapa de su enseñanza, lo real era aquello excluido de la experiencia analítica, pues se trataba solo de palabras y no de lo real. Lo real es aquello que no decimos, es del orden de los hechos. Podríamos decir que cuando Freud no verifica más los hechos, opera un corte, una ruptura importante. En El hombre de los lobos intenta establecer con una minuciosidad extraordinaria y comparando las fechas de los descansos de los padres, cuál podría ser exactamente la fecha de la escena traumática, pero abandona eso enseguida. Para Lacan, este es un ejemplo de la separación entre lo real y la verdad interna al discurso. Entonces hay una separación entre lo real y la verdad. Con todo, como usted sabe, Lacan retoma el término de lo real para significar efectivamente lo excluido, algo excluido del lenguaje, algo internamente excluido. Es en ese sentido que se puede decir que lo real es lo imposible, que no tiene sentido alguno, es a partir del lenguaje. En la pura realidad no hay imposibilidad, hay cosas que son. Para poder decir que hay imposibilidad es necesario que haya una red significante que permita decir en determinado momento, eso no se puede o todo se puede imaginar. Cuando alguien encuentra algo imposible puede decir, eso es real, y localizar lo real como excluido, no obstante, dentro del propio campo del lenguaje. A eso Lacan lo llamó éxtimo, lo íntimo en su más radical exclusión. Hace años utilicé este término como título de mi curso, extimidad. Manuela, dime. Profe, pero ¿podría dar, porfa, algún ejemplo sobre eso de lo real? Pues sobre qué entonces sería lo real, que según entiendo no es lo mismo que la realidad. Y Ajá. eso pues como sí, en terapia o algo, ¿cómo se puede que manifestar o ver? Eh, Hay varias definiciones de lo real. Una de ellas es esta, lo real como lo imposible. Y habría que agregar allí lo imposible de simbolizar, lo imposible de decir, eso que escapa al campo del lenguaje. Ujú. En la consulta, en la terapia, en el tratamiento, lo real lo vamos a encontrar allí donde el sujeto tiene un imposible de soportar. Y eso que es imposible de soportar, pues tiene que ver estrechamente con el síntoma. Eso que el sujeto no soporta, que se le hace extraño, que no logra explicar, es decir, simbolizar, que no logra darle en muchas ocasiones
una explicación, no logra dar con la causa tampoco de esa sintomatología, y además ese síntoma le está dando al sujeto una satisfacción que conocemos con el nombre de goce. Esa satisfacción en el dolor, en el malestar, en el displacer, en el sufrimiento, y que claramente Lacan nombró con el concepto de goce. Eso que va más allá del placer y que le produce al sujeto una satisfacción que está del lado del malestar. Entonces ahí vamos a encontrar eso imposible. En principio, imposible de nombrar, imposible de simbolizar, imposible de explicar. Y en ese sentido siempre vamos a encontrar lo real como imposible del lado del goce, allí donde estamos gozando, donde estamos obteniendo una satisfacción que está del lado del dolor, del displacer, del malestar. Walter, te escuchamos. Profe, una pregunta y a la vez, sí, para que me aclare un asunto que hace rato pues yo venía preguntándome, y es que una vez leí que el psicoanálisis es una clínica de lo real, pero en otra parte leí que lo real, cuando hace referencia a Lacan a lo real, habla como en referencia a aquello que no se puede nombrar, aquello que no se puede significar, aquello que no se puede decir, por así decirlo. Ajá. Entonces, aquí va la pregunta, cuando se habla de la clínica de lo real, a ese real, digámoslo, cuando es el síntoma, esto que padece el sujeto, pues el paciente, esto que lo hace gozar, porque al fin y al cabo esto es algo que hace gozar el síntoma al sujeto, eh, es, se le dice real a eso, es porque no se puede decir algo o no tiene sentido. Sí, en principio se trata de algo que no tiene sentido, algo a lo que no se le puede dar en principio, no se le puede dar una significación, es decir, una explicación. Pero el psicoanálisis justamente es una clínica de lo real porque apunta a eso, apunta a la forma como el sujeto obtiene una satisfacción del lado del dolor, el malestar, el sufrimiento, es decir, apunta al goce. Y lo que busca el psicoanálisis en la terapia es poder llegar a darle un nombre muy particular, un nombre, uno podría decir un nombre propio, que en principio no lo tiene, a ese goce, a esa forma particular como el sujeto obtiene una satisfacción en el síntoma, una satisfacción que está del lado del malestar, del displacer, del dolor. Profe, y acá hay otra pregunta, o sea, aquí con lo que tú me estás respondiendo, yo podría decir que ese real, que es el síntoma, ese goce, cuando ya el sujeto le da el nombre, como usted menciona, ese nombre particular y único para cada uno, uno puede decir que ya deja de ser real y ya pasa a ser realidad subjetiva de cada persona. Eh, digamos que sí, eso queda subjetivado, queda nombrado, eh, eh, queda lo voy a decir de esta manera, queda como al borde de lo simbólico, logra ser nombrado y localizado, sí, pero eso no le quita el tinte de real, digámoslo así, a esa forma en la que el sujeto extrae un plus de goce, a esa forma como el sujeto logra darle trámite, es decir, satisfacción a sus pulsiones, por ejemplo. Entonces, eh, como el síntoma es la presencia de lo real del inconsciente, digámoslo así, es decir, vale como un real,
Por eso se habla de la clínica de lo real como lo imposible de soportar. Entonces, allí cuando hablamos de lo imposible de soportar, eso nos orienta bastante bien con relación a qué es lo que Lacan llama lo real. Es decir, el síntoma como eso que el sujeto no soporta y que es lo que lo lleva a consultar a un psicoanalista, porque se le hace insoportable eso, eh, eso que se va a constituir en un síntoma. Por ejemplo, el síntoma de la duda en un neurótico obsesivo, ¿sí? Puede ser tan mortificante la duda del obsesivo que él pues va a consultar porque se la pasa dudando y a veces dudando de todo. Entonces, y como el sujeto no logra hacer desaparecer esa duda que lo mortifica, no logra deshacerse de eso, entonces eso va tomando el carácter de un síntoma como imposible de soportar. Entonces ya nos está hablando como de un núcleo de real en ese sujeto. Entonces, ese síntoma en el psicoanálisis coincide también con algo que el sujeto se puede ver empujado a hacer, así le produzca preocupación o vergüenza, pero que no puede privarse de hacer. Es como una voluntad que le puede, que lo domina y no logra darle una razón a eso, no logra darle una explicación. Y si recibe consejos no le sirven de nada. O si tiene un saber sobre esa situación, eso tampoco detiene ese empuje a hacer algo a su pesar. Entonces, eso ya tiene que ver con lo que llamamos la compulsión a la repetición, eso que el sujeto no puede dejar de hacer. Entonces, por ejemplo, no puede dejar de fumar, no puede dejar de beber, no puede dejar de pelear con la pareja, no puede dejar de comer en exceso. Eh, Sabe que fumar es dañino, sabe que beber es dañino, sabe que le hace daño a la persona con la que pelea, pero no puede dejar de pelear con ella. Pero Profe, o sea, saber todo eso no le sirve de nada, porque lo sigue haciendo muy a su pesar. Es una voluntad que le puede, y entonces termina haciendo eso que le puede preocupar, que le estorba, que le fastidia, que le causa vergüenza, que le da pena, pero eso no para. Entonces, es pensar lo real en el psicoanálisis como lo imposible, ¿sí? Lo imposible de, pues en este sentido sería como lo imposible de parar, porque el sujeto no puede dejar de hacerlo. Sí, Walter. te iba a comentar que entonces, o sea, lo real en el psicoanálisis yo lo podía entender como aquello que está fuera de la esfera del dominio del hombre. O sea, yo incluso puedo decir que real, yo puedo hacer un discurso desde el psicoanálisis de lo real, como lo es esto o sea, está fuera del dominio del hombre, como lo Ajá. es también el síntoma y demás. Sí, por eso decimos que es algo como por fuera de lo simbólico, porque queda Ah, ya. por fuera del dominio del pensamiento, por ejemplo. Entonces, ese real que se presenta en el síntoma y que hemos ejemplificado con eso que el sujeto no puede dejar de hacer, ese real, pues es un espacio, es como un huequito, se podría decir también allí, en donde no es posible abordarlo desde lo simbólico, a menos que hagamos pues un tratamiento psicoanalítico, claro, pero entonces esa ansia real que es el síntoma, pues es ocupada precisamente por la pulsión, y la pulsión
designa un nivel que se puede llamar acéfalo. Es decir, un punto donde el pensamiento y la razón ya no funcionan ni operan más. Es decir, donde lo simbólico ya no opera, escapa a lo simbólico. Y eso es lo que le da el carácter de real. Entonces la pulsión es como un cuerpo sin cabeza. Un nivel donde para todos los seres humanos hay suspensión del pensamiento y queda anulada la razón. Y eso es lo que lo hace real. Pues por eso decimos, la pulsión está del lado de lo real. El goce está del lado de lo real. Es decir, eso que escapa a la simbolización, que escapa a lo simbólico. Entonces, para redondear, allí donde el síntoma insiste, se repite, vuelve siempre al mismo lugar, allí donde sucede eso, la pulsión está en juego. Y la pulsión, entonces, designa ese real como imposible de ser subjetivado, explicado, pensado, pero a eso se va un análisis, justamente a tratar de pensar, darle un nombre a ese real y lograr como arrinconarlo para que el sujeto por fin sepa a qué responde ese real, de dónde viene, cuál es su causa y logre, como se podría decir así, y logre llevarlo en el bolsillo sabiendo que allí está ese real que no va a dejar de ser un real, pero por lo menos ya lo tiene localizado, de pronto le ha puesto un nombre también, que es lo que se hace al final del análisis, darle un nombre a ese real, un nombre muy particular, y, y, y el sujeto pasa a ser como un soldado avisado. Y todos sabemos que el soldado avisado pues no muere en guerra. Entonces es como una de las ventajas del psicoanálisis, que el sujeto llegue a saber cuál es la causa de su sufrimiento, lo real de su síntoma y ya sabrá qué hacer algo con eso. Pues le toca inventar la manera de hacer algo con ese síntoma. Profe, pero entonces, en la medida en el que listo, el sujeto reconoce, le da un nombre a eso, pongamos, no sé, a algo de su síntoma, ¿cierto? Ajá, sí. Eh, el síntoma puede tender a desaparecer o igual, así se formen otros, o un síntoma es algo que siempre está. Bueno, Pues no, entonces el síntoma hay... siempre está, pero entonces siempre es el mismo síntoma. Sí, siempre es el mismo. Para cada sujeto, uno diferente, pero siempre es el mismo en cada sujeto. Ahora bien, hay síntomas que sí son descifrables, que sí son interpretables, a los que sí se les puede dar un trámite en lo simbólico, porque el síntoma, hay síntomas que responden a la estructura del lenguaje, es decir, son una metáfora, están sustituyendo, como decía Freud, una satisfacción sexual. Entonces, cuando el sujeto hace consciente eso reprimido que va a encontrar en el inconsciente, eh, el síntoma que responde a un conflicto entre el yo y el ello, o entre el yo y las demandas pulsionales, cuando se logra saber eso que está reprimido, entonces ya no hay más conflicto y el síntoma desaparece. Como lo pueden ver ustedes con Sabina en la película Un método peligroso, cuando ella logra traer a la conciencia el recuerdo de la primera infancia, cuando el padre le daba nalgadas y ella experimentaba placer con esas nalgadas que le daba el papá, cuando ella trae a la memoria ese recuerdo infantil traumático, el síntoma de la conversión histérica que ella padece tan gravemente, pues desaparece porque ya no hay más un conflicto entre el yo y las demandas
pulsionales, porque ella tenía un deseo allí reprimido de querer satisfacerse recibiendo nalgadas en el encuentro sexual con su pareja, que es exactamente es lo que pasa a hacer después de que se alivia de la conversión histérica y se enreda como amante con su psicoanalista, que no es otro que Jung. Pero bueno, entonces ahí uno puede ver el alivio de un síntoma, como es la conversión histérica, en la medida en que ese síntoma es descifrable y se lo puede interpretar. Pero queda un real, que ya es el síntoma con su carácter de real en ella, y es esa satisfacción que ella encuentra en el encuentro sexual con su pareja, en el momento en que la pareja le da nalgadas. Ese real ya queda allí definitivamente. Ella supo qué hacer con eso, involucra ese deseo que tenía reprimido en sus encuentros con su pareja y se satisface, encuentra una gran satisfacción, es lo que la excita más, pidiéndole a la pareja que le dé sus buenas nalgadas. Entonces, ese real sigue allí, continúa y continúa repitiéndose. Entonces, digamos que hay como dos tipos de síntomas. Ese que se puede interpretar y el otro que tiene como una, digámoslo así, una resistencia real. Es decir, que sigue allí presente, apareciendo a pesar del sujeto. Manuela, te responde un poquito. Sí, sí, gracias. Ok, bueno. Incluso creo que en el blog yo tengo algo sobre el síntoma. Aquí lo estoy buscando. Síntoma. Hay un síntoma que se llama síntoma goce y hay otro síntoma que se llama, a ver si aparece aquí la referencia, el síntoma verdad y el síntoma goce. Se podría hablar de esos dos tipos de síntoma. Y el síntoma verdad es el síntoma que tiene con él una verdad reprimida, y el síntoma goce es ese síntoma que se resiste a, digámoslo así, a desaparecer, ¿sí? Entonces hay un síntoma que se puede descifrar y hay otro síntoma que digámoslo así, permanece, insiste, se conserva, y ese es el que conlleva ese aspecto de real con él, ¿sí? Entonces miremos aquí qué más dice Miller. Dice, de este modo, el término real en su frase sobre la rectificación subjetiva concierne al primer sentido de la palabra real. Y recordemos, el primer sentido de la palabra real aquí es a ver que Walter por aquí me dice que se tiene que retirar. Bueno, muy bien, Walter, que te vaya bien con tus muchachos. Este real es el de la realidad, no es el real de lo real del psicoanálisis. ¿De qué se trata, por ejemplo, en el caso Dora? Dora se queja de su padre, que de cierto modo la utilizaba de instrumento para satisfacer sus deseos. La rectificación freudiana consiste en hacer que Dora perciba que en realidad es ella misma la que se coloca en posición de asediada, o sea, que esta posición responde a su deseo. Entonces recordemos que en el caso Dora, el papá de Dora la utiliza a ella para acercarse a una mujer de la cual él es su amante, una mujer también casada. Entonces, Dora le sigue el juego al padre y de cierta manera consiente
en ser utilizada para que su padre se acerque a esa mujer. Pero además se queja de eso. Entonces dice Miller, en este sentido, hacerle percibir su responsabilidad equivale a hacerle percibir su deseo, el deseo que ella no conoce. Digamos que se trata de hacerle percibir la situación en la cual se encontraba y que esa situación solamente se conocía a partir de sus dichos, en los cuales se presentaba como víctima del deseo del otro paterno. La rectificación subjetiva consistió en hacerle aparecer que ella era, de hecho, quien tenía lugar de agente en su propia vida. Era ella quien gestionaba en realidad esa historia. Es decir, hacerle saber la responsabilidad que ella tiene con relación a su queja. Se queja de ser víctima del deseo del otro, pero ella está, digámoslo así, patrocinando también ese deseo del padre de acercarse a la mujer en la que estaba interesado. Lo que Freud no percibió exactamente, pues el caso fue un fracaso, es que Dora dirigía su pregunta, como se sabe, al falo. Dirigía su pregunta a través del hombre. No se debe pensar que el maestro es el hombre. Dora dirigía su pregunta en estos términos. ¿Qué es lo que el hombre puede apreciar en una mujer? ¿Qué es lo que a los ojos de un hombre confiere valor a una mujer? ¿Cómo es posible que una mujer que fundamentalmente no tiene pueda ser por su propio vacío deseada por un hombre? Y esto se conecta con la primera pregunta de Manuela, exactamente. Aquí lo está insinuando Miller. ¿Cómo es posible que una mujer que no tiene pueda ser deseada por un hombre? Pues precisamente, es deseada por un hombre precisamente porque no tiene, porque se presenta en falta. Eso se vinculaba a su pregunta por el falo. No quiero retomar el comentario sobre el esquema del seminario aún que hice hace un tiempo en un curso, por la sencilla razón de que necesitaría realmente desarrollar un nuevo seminario. Hablando pues de la referencia a la que hizo el preguntón. El preguntón es Luis Enrique Vidigal, que introdujo ese esquema. Bien. Godino Cabas pregunta, ¿es posible desarrollar algo más sobre la proposición apofántica que usted comentó rápidamente y su eventual relación con la interpretación? Dice Miller, debo decir que mi idea para mañana es tratar de vincular esos temas. Me gustaría hablar más sobre la histeria, la obsesión y también la psicosis y a partir de la cuestión de la atribución subjetiva. Centro de mi exposición, distribución de la atribución subjetiva que hace un nodo clínico entre psicosis y neurosis. Solo una última palabra para terminar, retomando el tema de fijar, al que Tolipán se refirió a propósito no solo de las sesiones con tiempo variable, sino también de las sesiones cortas de los lacanianos. Con sesiones largas es muy difícil dar al sujeto puntuaciones eficaces, porque una anula a la otra continuamente y deja al sujeto en estado de completa perplejidad. Se obtienen efectos, pero no de localización del sujeto, sino de cansancio del paciente. Eso es una política del psicoanálisis, cansar el deseo. Una política del psicoanálisis, cansar el deseo. En el momento que comencé mi práctica no había decidido practicar sesiones breves. Lacan jamás hizo propaganda de las sesiones cortas. Decía que le parecía la mejor manera de trabajar y él podía explicar por qué, pues era coherente con su teoría del análisis. Dio explicaciones, pero jamás hizo propaganda.
Mi análisis fue a través de esa práctica, pero no me consideraba en principio obligado de modo alguno a hacerlo. Tenía intención de verificar por mí mismo cómo hacer en la práctica. Primero porque cuando se comienza una práctica no se tienen tantos pacientes y yo tenía tiempo, mucho tiempo para las sesiones. Puedo decir que realmente por experimentarlo me pareció progresivamente imposible no cortar las sesiones. Puntuar implica cortar las sesiones, de lo contrario la puntuación queda completamente en el aire. Una puntuación anula a la otra. Cuando se dan esas sesiones largas y entonces se van haciendo puntuaciones, solo que una anula a la otra y eso termina confundiendo al paciente. Profe, ¿Qué hay? con relación como a la duración de las sesiones, y creo que era un tema de pronto que se tocaba un poquito más arriba para poder hacer ese diagnóstico de estructura y eso, ¿cierto? Que Miller mencionaba como que atendiendo a una de sus pacientes, generalmente esas primeras sesiones tendían a ser como más largas que de pronto que las otras. Sí. Es que no sé cómo preguntar, espere que se me fue. Bueno. O sea, no es tanta como la duración de la sesión, pero desde el principio, cuando una persona entra en un, porque de hecho ahí creo que también lo mencionaban, que no desde el principio se entra a análisis propiamente dicho, ¿cierto? Sino que son como las entrevistas preliminares. Ajá. Pero desde el principio se pueden hacer como ese tipo de cortes. Eventualmente sí. Pues esperaría que las primeras sesiones sean como más largas porque el paciente está explicando lo que le pasa, porque el analista le está preguntando por esas explicaciones. Pero si en esas sesiones preliminares, pues, si en las entrevistas preliminares el analista, sabiendo que está instaurada la transferencia, porque es muy importante que esté instaurada la transferencia para que él pueda intervenir, incluso haciendo un corte. Si el paciente dice algo y es importante puntualizarlo, entonces se hace el corte. Y puede ser que la sesión dure unos cuantos minutos. Y puede ser relevante, pertinente y como lo dice aquí Miller en esta última oración, para que la puntuación se inscriba, para que permita al sujeto localizarse frente a la fijación de la puntuación, es necesario cortar la sesión. Y eso puede pasar en las entrevistas preliminares, claro. Es más, eso es lo que puede ayudar a entrar al sujeto al inconsciente, lo que aquí Miller llama la entrada, la entrada al inconsciente. A ver, ¿cómo es que él lo menciona? Voy a mirar la tablita que él introduce por aquí. Hablando pues de como de las fases. Está bien arriba, si mal no recuerdo. Creo que se llama introducción al inconsciente. Entonces un corte puede introducir al sujeto al inconsciente, en la medida en que ese corte hace posible que él localice su posición con respecto a lo que ha dicho. Entonces perfectamente eso puede muy bien presentarse al comienzo del análisis, claro que sí. ¿Te respondí, Manuela? Sí, profe, pero entonces, pero por ejemplo, la duración de las sesiones nada tiene, o sí tiene que ver con el avance que vaya como teniendo la persona, o no necesariamente.
Lo que pasa es que justamente el corte de las sesiones es lo que va a hacer posible que el sujeto avance en su análisis, por esto que estamos viendo, porque el sujeto se va a ir localizando, va a ir adoptando una posición con respecto a los dichos, con respecto a lo que dice. Pues otra manera de decirlo, que también lo hemos dicho, es que el sujeto por fin y a veces por primera vez está escuchando lo que piensa, está escuchando lo que dice. Entonces eso hace que el análisis avance, digámoslo así. Incluso dentro de 8 días podríamos trabajar un texto que tengo también de Miller que habla precisamente sobre la puntuación. Ese podría ser el texto que abordemos para cerrar nuestro trabajo en este cursillo, en este curso, que va a quedar más bien como un curso introductorio, es decir, un curso para que ustedes, si les interesa el tema, lo amplíen y terminen de leer este seminario. Bueno, entonces sí, las sesiones de duración variable, en la medida en que hacen puntualización, puntúan lo que el paciente dice, ayudan a que éste elabore, piense, reflexione, trabaje sobre lo que le está pasando y sobre su inconsciente, claro que sí. Incluso eso es lo que descubre Lacan, que las sesiones de duración variable son las que están más acorde con la estructura del lenguaje que constituye al sujeto y entonces esos cortes de las sesiones para puntuar algo en el paciente es lo que permite avanzar en su análisis. Ese es el asunto o el quid del asunto con lo de las sesiones de duración variable. Entonces termina Miller diciendo, el tema lacaniano de la interpretación como puntuación, esto es lo importante, la interpretación como puntuación es ahora retomado por la Internacional. Ellos también dicen, nosotros puntuamos, pero puntuar sin cortar es puro suponer. Bueno. Respuestas y cuestiones. Incluso voy a buscar el texto para que lo miremos desde hoy. Ese texto que les acabo de mencionar. Entonces déjenme, yo lo busco aquí. Estoy buscando el curso, el método psicoanalítico, aquí lo encontré. Y en los textos tengo uno que se llama lectura del inconsciente. Entonces les voy a compartir. Bueno, ya estoy compartiendo aquí esto. Ahí se está abriendo, listo. Lectura del inconsciente. Entonces, empecemos a trabajar este texto hoy. Y como es larguito, entonces lo terminaremos la próxima semana. Pero entonces empecemos desde hoy. Que es un texto muy, muy bacano, muy interesante y que nos enseña claramente en qué consiste la función del psicoanalista en la dirección de la cura, cuál es verdaderamente su trabajo. Y casi que se podría decir que el trabajo del analista es introducir una puntuación en el discurso del paciente. Y es exactamente lo mismo que hace, por ejemplo, un corrector de estilo, es decir, corregir la sintaxis, la gramática y los signos de puntuación de un texto. Y sabemos lo importante de la puntuación, porque la puntuación
en un texto es lo que le da sentido al texto, es lo que le da una significación al texto. Y cambiar un punto de lugar o una coma o un punto y coma o incluso una tilde, cambiarla de lugar hace que cambie el sentido del texto. En la terapia psicoanalítica diríamos hace que cambie los dichos del paciente, pues el sentido de los dichos del paciente. Entonces, empiezo con esta lectura. Dice así: les escucho. No es una frase que se espera de un conferencista, todo al revés. Sin embargo, no he hecho uso de esta frase. Les escucho. He hecho mención de esta frase. Es decir, que la distinción entre el uso y la mención de la palabra es una distinción que se ha vuelto clásica en el dicho y el decir analítico del lenguaje, tal como se ha desarrollado en los países anglosajones antes de difundirse en el mundo. Entonces, la distinción entre el uso y la mención de la palabra, el dicho y el decir. Bueno, vamos a ver qué nos dice Miguel aquí. En el papel en el cual he escrito lo que me permite dirigirme a usted de viva voz, he escrito la frase, les escucho, pero he escrito esta frase entre comillas. Las comillas son signos tipográficos que no se pronuncian, para indicar en mi papel que mi intención era citar la frase les escucho y no simplemente utilizarla. He puesto comillas como una citación. Es decir, que realmente no les escucho, solamente he hecho una citación de la frase les escucho, me decía alguien. Es una ocasión de percibir que no existen palabras para pronunciar las comillas que uno escribe. De tal manera que ustedes han podido creer, aunque sea por un segundo, que yo no había preparado nada y esperaba solamente que ustedes se transformaran en los conferencistas de esta noche y yo en el público. Por supuesto, esperamos tener un rato después de esta charla para que ustedes puedan tomar la palabra a su vez. Ningún sonido en el discurso oral corresponde a las comillas para abrir o para cerrar una frase. Los signos tipográficos no se pronuncian. Sin embargo, no me parece imposible que se entiendan y se escuchen de manera más o menos exacta según el uso que uno hace de su voz, según la velocidad de la voz, las pausas de la voz, dan a escuchar algo de lo que se transcribe como signos tipográficos en el papel. Por ejemplo, pienso que se puede escuchar algo del punto final de una frase en el discurso oral. Quizás uno puede captar algo como la coma en el discurso oral, pero hay que ser muy sutil para captar un punto y coma, por ejemplo, y también los dos puntos para discutir. Y esto es muy interesante porque Miller aquí está hablando de cómo el tono de la voz o cierta ansia entre las palabras o el uso que se hace de la voz, eso también le va dando una puntuación y un sentido a lo que se va diciendo. Incluso en el texto de Introducción al Método Psicoanalítico, Miller dice que el tono de la voz hace parte de la modalización. Es decir, de la localización del sujeto con respecto a sus dichos. El famoso tonito, ¿sí? Que puede ocasionar ciertas respuestas en el otro, por eso nos quejamos del tonito, ¿sí? Cuando le decimos a alguien, es que me lo dijiste con un tonito. Bueno, entonces el tonito también tiene que ver con la modalización de los dichos. Bien, entonces, para discutir, pero no me parece exclusivo decir que las pausas de la voz, como itigarentes cónicos de las comillas escritas, es un medio muy incierto para fijar la correspondencia. Los norteamericanos, creo que es una especialidad de ellos, a quienes les gusta la perfección, suelen producir un gesto en lugar de las comillas. Les gustará la suerte de traducción teatral,
que consiste en hacer algo como un movimiento de alas, una manera de presentar las manos al interlocutor y para señalar que la frase está entre comillas. Hacen algo así. Entonces Miller hace el comillas. Y cuando escucho durante una conferencia o una conversación, debo decir que lo que me gusta más es ese gesto, que tiene algo de liviano y es como una presencia poética en el discurso de ellos, cuando la poesía no es algo tan común en la conversación norteamericana. Pero con este gesto parece que se preparan a valorar más allá del discurso común. Perdón, a valorar no, se preparan a volar más allá del discurso común. Finalmente me gustaría introducir este gesto y en nuestra manera de hablar, pero por alguna razón eso no se transmite. Bien, entonces, lo importante para perturbarles en la comprensión de mí, les escucho. Lo importante era decirlo como primera frase, porque de esta manera no había una pausa de la voz que pudiera hacerles sospechar que era una frase entre comillas. He decidido empezar con este les escucho para poner en evidencia de manera inmediata, con la pequeña experiencia, la tipografía y muy precisamente la relación entre la tipografía y la palabra. La puntuación tipográfica no existe en la palabra, es un suplemento de escritura y es un dato histórico que la puntuación no ha existido desde siempre. En mi opinión, el psicoanálisis no hubiera podido existir sin el invento previo de la tipografía, que la tipografía es una condición de posibilidad del psicoanálisis. He leído recientemente un libro sobre San Agustín que se llama Agustín el Lector y que concierne a la temática de la lectura en la obra de San Agustín. En el tiempo de San Agustín, los manuscritos no tenían puntuación. Tampoco la Biblia tenía puntuación. La puntuación que le pusieron a la Biblia vino después, lo cual es bastante problemático porque dependiendo de la puntuación de estos textos que no la tenían, esa puntuación es la que le va dando sentido a lo escrito en el texto de San Agustín o en la Biblia misma. Entonces, vaya uno a saber quién decide el sentido de lo que ha escrito alguien como San Agustín o todos los que escribieron la Biblia. Entonces, ¿cómo se decide el sentido de lo que allí está escrito si no hay una puntuación? Pues lo decide el que puntúa, claro. Entonces eso es problemático porque así como alguien puede puntuar en un lugar del escrito, otra persona puede puntuar en otro. Y el sentido puede ser completamente distinto en uno y en otro. Entonces, para entender partes importantes, largas partes de versos o prosa, el estudiante debía pronunciar las palabras una por una y la dicción del texto escrito era necesario para introducir o para poner a prueba el significante manuscrito que se presentaba como en una comunidad, perdón, en una continuidad. Entonces, había una continuidad significante, era necesario hablar, pronunciar el texto escrito para precisamente introducir pausas. El grammaticus en latín era primero un profesor de lectura, enseñaba cómo leer oralmente el texto escrito. Era un profesor de la lectura a alta voz y lo que nosotros practicamos, la lectura silenciosa de lo escrito, es algo que se ha impuesto en la historia de manera tardía. La lectura era fundamentalmente cosa oral, cosa explícita, y el velo del silencio que se ha puesto sobre el hecho de leer sin pronunciar es una cosa que tiene una fecha histórica dada y se ha impuesto poco a poco, lentamente, y la misma separación de las palabras ha sido introducida progresivamente en el manuscrito. La puntuación ha dado luz a lo que
Bueno, aquí falta una palabrita porque esta es una conferencia grabada y transcrita. Entonces, por eso faltan algunas palabras. Entonces, la puntuación ha dado a luz a lo que especialista de la puntuación ha llamado, antes debe ser el nombre de alguien, una gramática de la visibilidad. Y la puntuación es la esencia de una gramática de la visibilidad. Para mí tiene algo muy misterioso el signo tipográfico. Es un significante muy especial. El punto, la coma, etcétera, no tienen sentido como una palabra. No tienen sentido como una palabra tiene un sentido que ustedes pueden encontrar en el diccionario. El blanco que separa las palabras en un texto escrito, el blanco mismo cuenta como un significante tipográfico muy especial. En la práctica de la indicción se pide al autor eventualmente calibrar el texto, que significa no la evaluación de la calidad del texto, eso se supone que se ha hecho anteriormente, sino la cantidad de los signos tipográficos. Y el blanco entre las palabras cuenta por un signo. Como cuando a ustedes les piden un texto con 60 caracteres, por ejemplo, y los espacios entre las palabras cuentan como sí, cuenta como uno de los caracteres que se cuentan para determinar el texto en su totalidad. Bueno, o la cantidad de palabras que debe tener el texto. Bueno, a veces piden cantidad de palabras, es decir, ahí no cuentan con los espacios, pero a veces sí cuentan. Los espacios empiezan a contar cuando piden caracteres. Entonces, escriba usted un texto de 100 caracteres. Entonces, eso incluye los espacios en blanco, que es lo que Miller está diciendo aquí, que el blanco entre las palabras cuenta como un signo. Es decir, que el blanco, la nada que hay en las palabras, cuenta como un signo tipográfico. Hay también signos que son maleables, según las ediciones, los países, para indicar el parágrafo, la parte, el capítulo. Uno podría pensar en distinguirlos en eventualidad de signos tipográficos que facilitan la visibilidad. Hay primero, en manera de concebir las cosas, las marcas de los todos. Son los signos tipográficos que indican que una cierta secuencia de letras conforman un todo. Es el blanco que sigue una palabra completa, el punto que sigue una frase terminada, el parágrafo que contiene supuestamente una secuencia completa de pensamiento, y al lado de esos signos tipográficos que marcan el todo, que marcan un todo significante, hay otros signos que se podrían llamar, me parece, indicadores de modos o de tonalidades. Por ejemplo, si uno escribe una palabra en itálico o en negrillas, constituye una suerte de insistencia que introduce una ruptura de continuidad en la cadena de los signos escritos. Las comillas estarían en esta categoría en la medida en que permiten separar lo que el sujeto que habla o escribe no toma a su cuenta propia en el texto. Las comillas permiten señalar una cita, pero también una ironía, o permiten llamar la atención sobre la expresión. Bueno. Tengamos paciencia que esto se pone bueno un poquito más adelante. Ahora Miller está introduciendo como el problema. Es decir, la importancia de la puntuación en el trabajo analítico. Ustedes se pueden preguntar por qué desplegar así una erudición secundaria, porque no soy un especialista, soy solamente un narrador de tipografía. Ustedes se pueden preguntar qué tiene que ver esto con el psicoanálisis, que es un poco lo que les acabo de decir. Pues sí, tiene que ver esto con el tema que estamos abordando, de la puntuación del inconsciente. Y me parece que tiene mucho que ver con el psicoanálisis. Primero quería hacer notar que el aparato tipográfico de la puntuación, que tiene muchas más utilidades que esto, tiene una importancia decisiva con respecto a la visibilidad y más bien con respecto a la significación. El aparato de la puntuación, vamos a decir, capta el significante gráfico
y según el lugar dado a los signos tipográficos se determina un sentido u otro en la continuidad del texto escrito. Lacan, por ejemplo, decía en una frase muy simple y decisiva: la puntuación decide el sentido. Entonces, subrayen esto que es muy importante, porque si el analista se va a dedicar a puntuar los dichos del paciente, es porque la puntuación decide el sentido de lo que dice el paciente. Y escuché hace poco a un eminente filólogo decir, cuando yo le recordaba esta frase de Lacan sobre el hecho que la puntuación decide el sentido, me respondió que en tanto filólogo, él pasaba la vida poniendo comas en los textos. Ha señalado, entonces el filólogo, ha señalado que la ausencia de puntuación en el texto bíblico era una fuente de ambigüedad y que los eruditos, y más allá, las personas, las instituciones se habían peleado la manera de dar una puntuación al texto bíblico. Claro, porque entonces darle la puntuación al texto bíblico, quien da la puntuación al texto bíblico es el que decide el sentido de lo que dice la Biblia. La puntuación dada a una continuidad significante cambia el sentido, pero cuando se cambia la puntuación, el sentido también se renueva. Y a veces es un trastorno total. Y si se pone una mala puntuación, el sentido se desvanece o se altera. Eso me permite hacer un salto conceptual para preguntarse en la experiencia analítica lo que hace que el inconsciente se vuelva legible. Lo que hace que el inconsciente se vuelva legible en la experiencia analítica. Y me parece que estoy hablando para, como es una conferencia pública, los no especialistas pero hay un número suficiente para tratar de comunicarles algo de la práctica analítica. Me parece que he dicho suficientes cosas para que entiendan que lo que hace al inconsciente legible en el psicoanálisis en realidad es la puntuación. Entonces subrayan esto también. Lo que hace al inconsciente legible es la puntuación. Es fundamentalmente la puntuación lo que agrega, introduce o desplaza el analista. Esta es como la función del psicoanalista en el análisis. El psicoanalista agrega al habla una puntuación. Y se podría decir que la interpretación analítica es esencialmente un hecho de puntuación. Siempre que interrogo a un analista con respecto a las interpretaciones que ha podido dar a un paciente, o si se interroga directamente a un paciente sobre las interpretaciones que ha recibido el analista, la respuesta muy frecuentemente es bastante floja y decepcionante. Puede ser hasta cómica. Es algo que explota, por ejemplo, Woody Allen en sus películas. Y no me parece que es por razón de la capacidad del analista. Los contenidos de la interpretación, aún tanto más en la época actual, son pobres y son poco transmisibles fuera de la experiencia analítica, porque lo más importante de la interpretación no es el contenido comunicado por el analista, sino la forma, es decir, la puntuación, que puede ser casi invisible en la palabra. La puntuación llevada por el analista y es muy difícil comunicar la puntuación como tal. Lo más importante no es el contenido conceptual de la interpretación. El resorte de la interpretación analítica es del registro de la puntuación agregada a la palabra del paciente. Y para los filósofos tiene una cierta dificultad para entender la interpretación del hecho de la interpretación dado la pobreza conceptual de la interpretación. Bueno, como esta es una transcripción de una conferencia, entonces también el que la transcribió también decide el sentido de lo que Miller está diciendo. Entonces por eso se hace un poquito difícil su lectura, porque como que faltan signos de puntuación que nos den un descanso en el momento de leer. Bueno, pero continuemos.
Pero lo importante no es el concepto, importante es la forma de la puntuación. De tal manera que una interpretación puede ser un simple sí dicho por el analista. Una puntuación puede ser un simple sí. Puede ser para el analista el simple hecho de gruñir en un momento dado. Puede ser la simple repetición de un enunciado del paciente, que corresponde precisamente a la introducción de un efecto de comillas en la palabra del paciente. Decía la misma cosa, pero eso es ponerlo entre comillas. El analista repite una frase del paciente y por el simple hecho de repetirlo es equivalente a ponerlo entre comillas. Hacer una citación y la interrupción de la sesión con los analistas que practican las sesiones de tiempo variable también puede tener valor de puntuación de lo que ha sido dicho. Entonces, por ejemplo, cortar la sesión es una manera de ponerle una puntuación a lo que el paciente dice. De tal manera, he dicho que el analista era como un editor de la palabra. No solamente alguien que escucha, también alguien que edita. Muy bien. Entonces, hay dos puntuaciones esenciales en la experiencia analítica. Hay una puntuación de la palabra que puede acompañar a la significación que responde a la intención del sujeto. Por ejemplo, la puntuación analítica puede tomar acta de una declaración afirmativa del sujeto. Una paciente dice en un momento dado, ahorita soy una mujer libre. Si usted interrumpe la sesión analítica en este momento, por este simple acto, creo que aquí es acto, usted ha producido un efecto de puntuación al terminar el discurso del paciente sobre esa declaración. Interrumpir la sesión después de esa declaración, esa afirmación equivale, me parece, de parte del analista a decir, tú lo has dicho. Si usted después de esto corta la sesión, es equivalente a que la puntuación tiene el valor de decir a la paciente, tú lo has dicho. Y ustedes saben que con eso hay mucha posibilidad hasta la próxima sesión, que sea al día siguiente o a la semana siguiente, la paciente será ocupada por el valor que ella misma debe dar a esa afirmación. ¿Soy realmente una cosa libre ahorita? Voy a volver al analista diciendo que sí. Lo repito, ¿soy una mujer libre? ¿O voy a matizar esta identificación con elementos que son pruebas de que en realidad no soy totalmente una mujer libre? Entonces es lo que se va a pensar esta paciente después de que la sesión ha sido cortada, después de que ella dice, ahorita soy una mujer libre. Y con esa interrupción de la sesión, el analista le está queriendo decir, tú lo has dicho. Pero ella se va a ir a pensar si eso que ha dicho hay que matizarlo o si de verdad ella siente que es totalmente libre. Entonces, todos los que han estado por ejemplo, Manuela, me imagino que han estado en un análisis lacaniano, saben que las sesiones se cortan, no se sabe cuándo. Una sesión puede durar 45 o más minutos, pero también puede durar 10, 8, 5 minutos, porque la sesión se corta después de que el paciente ha dicho algo que, pues en el sentido de lo que estamos estudiando aquí, el analista busca o subrayar o poner entre comillas o hacerle saber que al paciente hacerle saber que es importante que escuche eso que acaba de decir. Bien, no hay que imaginar, pero ustedes saben que con ese corte el analizado no ha dicho nada. Un corte así puede tener un enorme efecto para el sujeto, pero si se le pregunta, ¿qué te ha dicho tu analista? Responde, no me ha dicho nada. Es como la queja de todos los pacientes en el psicoanálisis. ¿Qué te ha dicho tu analista? No, no me ha dicho nada. Eso es la paradoja de la comunicación, de lo que pasa en la experiencia analítica.
Y podemos decir que el analista no ha dicho nada, sino que ha puesto al sujeto en la posición de escucharse hablar. De esto se trata el trabajo analítico, de poner al paciente a escucharse hablar. Eso me parece lo mínimo de la puntuación analítica. La puntuación analítica conduce a un sujeto a escucharse hablar. Pero la puntuación no solamente acompaña el sentido, como decía, también transforma el sentido, transforma la significación que responde a la intención del sujeto y hace emerger un sentido distinto. Así, la puntuación analítica puede subrayar en la palabra del paciente lo que para él parece secundario, pero es como poner el dedo en una cosa que parece secundaria y decir con la puntuación, en realidad eso es importante. De tal manera que la puntuación puede cambiar el valor de lo dicho hasta invertir el sentido. Es lo que Freud había señalado a propósito de la denegación. Un sujeto sueña y cuenta su sueño al analista. Dice de un personaje, este personaje no es mi madre. Y Freud dice, el analista debe interpretar que esa es su madre. La puntuación puede hasta invertir la significación explícita consciente de un enunciado. Todos estos ejemplos muy simples muestran que la puntuación es responsable de la aparición de un sentido distinto. Y eso tiene que ver con que la estructura del lenguaje, es decir, el lenguaje mismo funciona así. Bueno, funciona de tal manera que lo que se puntúe o lo que viene después o lo que se subraye después o lo que se ponga entre comillas después le va a dar un sentido distinto a lo que el paciente ha dicho. Se podría defender la posición según la cual la puntuación finalmente es responsable del inconsciente. Vamos a decir que la puntuación, acentuando un poco nuestro resultado, que la puntuación no solo hace dirigible el inconsciente en la palabra, sino que constituye el inconsciente como legible. De tal manera que Lacan podía decir que más se interpreta el inconsciente y más se verifica el inconsciente. Finalmente, la puntuación analítica es como una máquina que se valida, que se verifica a ella misma. La puntuación analítica introduce una suerte de autovalidación de la práctica analítica. Se puede también deducir otra consecuencia de mucho alcance, que señalaré solamente. Si el inconsciente está presente en la palabra a partir del momento en que se puntúa la palabra, entonces podemos decir que el inconsciente se vuelve legible solamente cuando se vuelve un escrito. Cosa bastante interesante porque entonces al introducir este aspecto de lo escrito en la palabra, se está introduciendo algo del orden de lo real en la palabra, porque la escritura tiene un carácter de real, más que la palabra misma, esta palabra que transmitimos a través del hablar, ¿no? Entonces, una cosa es hablar y otra cosa es la palabra por escrito. Y cuando la palabra pasa a estar escrita, adquiere algo del orden de lo real. Es decir, palabra más tipografía, que hay algo cuando el inconsciente se vuelve escrito que realmente se constituye como legible. De tal manera que puntualizar la palabra es tratar la palabra como algo escrito. Claro, porque es que puntualizar, los signos de puntuación solo se pueden utilizar cuando uno está escribiendo. Eso es. Y resulta que en gran medida el trabajo de un analista en un análisis es introducirle una puntuación al discurso del paciente. Entonces, por eso la referencia aquí a la palabra escrita, porque es la palabra
que se puede puntualizar, a la que se le puede poner una puntuación. Vamos a decir que el inconsciente legible es la palabra vuelta a escrito. Es un modo muy especial del escrito, que uno podría llamar el escrito de la palabra. Lo que es escrito en la palabra misma. Y me parece que el analista apunta a lo escrito en la palabra. Y que la interpretación analítica tiene un espacio para tratar la palabra en referencia a lo escrito. Se podría pensar que eso legitima el psicoanálisis de lo escrito y especialmente el psicoanálisis del escrito literario. Desde los orígenes del psicoanálisis, los psicoanalistas frecuentemente han analizado las obras literarias, el teatro, los mitos, por lo menos lo escrito sobre los mitos. Pero me parece distinto, me parece que el inconsciente no es legible en lo escrito como tal, que el inconsciente es legible en lo escrito en la palabra y que no se hace psicoanálisis por escrito. No creo que se puede psicoanalizar lo escrito como tal. Creo que el psicoanálisis apunta a lo escrito en la palabra. Una primera razón de esta distinción podría ser que lo que es escrito en un libro ya tiene su puntuación, claro. Es decir, que pueden soñar con cambiar la puntuación, pero la puntuación está cuando en la palabra la puntuación no está. Entonces, claro, en lo escrito ya tiene puntuación, en cambio la palabra no tiene puntuación. Y justamente esa va a ser la labor del analista, ponerle una puntuación a la palabra del paciente. Muy bien. Entonces vamos a dejar aquí, esta es la página 5, faltan 5 páginas más de este texto que es una conferencia, creo que no sé si la conferencia al fin la publicaron o no, hasta donde tengo entendido es una conferencia inédita que un amigo me pasó, una conferencia dictada en Caracas en 1998 por Millet y es bien interesante mostrando cuál es la labor, cuál es el trabajo del psicoanalista en un trabajo de análisis y que tiene que ver con ponerle una puntuación a la palabra del paciente. Bien, entonces hoy dejamos aquí, dentro de 8 días terminamos nuestro amigo académico con la terminación de esta conferencia, de esta lectura. Les deseo entonces un feliz resto de día a Manuela y a Sandra, que son las 2 últimas personas que resisten a este curso. Y les agradezco mucho su atención. Feliz tarde.